hablar con el señor Manuel. A ver, vamos a hablar con el señor Manuel, licenciado Manuel. Él ¿está en línea? Está en línea, ya, él es vocero del colectivo nacional Justicia Perú. Bueno, hola Manuel, bienvenido licenciado, muy buenas tardes al programa Vecinos a la Obra de la ciudad de Trujillo. Vamos con Muchas gracias por la Hola Manuel, muy buenas tardes licenciado. Sí, aló, muchas gracias por la invitación. Hola, sí, ok Manuel, estamos acá en N60 Radio, la radio de Trujillo, ¿no? Gracias por aceptar la invitación para poder conversar. Estamos pasando tiempos violentos, ¿no? Que nunca se han visto, ¿no? Desde los años 70, 80 con el terrorismo que hubo en el país. Ahora tenemos un terrorismo urbano. Tú en Lima, que está muy convulsionado. ¿Qué opinión te merece esto, ya que ustedes son luchadores que están pues en ese colectivo Justicia Perú hace tiempo, ¿no? Se está pidiendo un control exhaustivo de las personas que vienen de los extranjeros que ingresan al país. Sin embargo, las autoridades poco o nada les importa y se ha desencadenado esta guerra ciudadana, ¿no? Ciudadana, porque es una guerra civil que nos están amenazando estas bandas organizadas con fusiles AKMs, ¿no? Fusiles de alto alcance, y nosotros con nuestra Policía Nacional tenemos un simple revólver de 6 tiros, Manuel. Sí, justamente quería precisar que nosotros somos un colectivo que desde el año 2017 veníamos advirtiendo que esto iba a pasar en cualquier momento. No es que tengamos la bola de cristal o fuésemos videntes, lo que sucedía es que nosotros, desde que salió el Decreto Supremo 001-2017 IN de Pedro Pablo Kuczynski y crea con ese Decreto Supremo del Ministerio del Interior el permiso temporal de permanencia, nosotros nos dimos cuenta de lo que iba a pasar, porque en el artículo 8 de ese documento, firmado por el ministro de esa época, advertía que el único requisito para poder sacar el PTP era una copia simple de la cédula venezolana y simplemente una declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales, cuando eso realmente era pues un certificado apostillado, y siempre ha sido así, pues, ¿no? Desde ese entonces estamos viviendo esta pesadilla, porque fue un incentivo para que vengan pues cientos de venezolanos que en otros países, especialmente pues en los países de centroamericanos, excepto Colombia y Perú, que fueron los únicos países que abrieron las puertas por completo, vieron las mismas restricciones de siempre. Perú y Colombia fueron los únicos países que dejaron que, bueno, prácticamente fue un desorden completo. Inclusive esto ha sido organizado, pues no ha sido una invasión artificial, producto de organismos internacionales, como ACNUR, pues no, representado pues no por Óscar Pérez, que tiene una ONG, la señora Paulina Pachín, que ya no está acá, que ahora está en otro país, y la señora Nancy Arellano, ¿no? Nosotros hemos estudiado, hemos luchado desde 2017, y nosotros le puedo dar cualquier cantidad de datos y las razones precisas de por qué actualmente pues no tenemos las consecuencias de esta invasión migratoria, y se lo puedo resumir rápidamente. En primer lugar, el peruano está reaccionando de esta manera porque no se puede diferenciar quiénes son los buenos venezolanos de los malos venezolanos, y la razón la tienen los organismos internacionales, el gobierno y bueno, este gobierno y los sucesivos gobiernos que han ocasionado esta crisis. ¿Por qué? Porque si tú sacas documentos con una simple declaración jurada, o sea, imagínese que uno viene de otro país y no presenta documentación adecuada, simplemente tú no sabes si quien está viniendo es un delincuente o es una persona de bien. Y yo solo puedo decir, por casos que a nosotros, bueno, como somos un colectivo que estamos abiertos a escuchar denuncias, muchas veces hermanos peruanos nos han transmitido sus denuncias. Por ejemplo, en el 2017, 2018, personas venezolanos de bien, usando el PTP de esa época, trabajaban en este pequeño negocio como ferreterías, como bodegas, y tiempo después dejaban de trabajar y misteriosamente venían y los asaltaban. Y pasaron del asalto al año, ya estamos ya 2023, a la extorsión. O sea, podemos
no es que, o sea, el problema acá es que no se saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Inclusive, el señor Pedro Pablo Kuczynski tenía data de cómo era la criminalidad venezolana. Simplemente le bastaba ir a la página del Observatorio Venezolano de Violencia. Nosotros hemos recabado todos los informes del Observatorio Venezolano de Violencia, en donde relata la gran cantidad de organizaciones criminales. El observatorio toma datos desde el año 2003, pero a partir del año 2010 los comienza a publicar en Internet. ¿Y qué sucede? Pues no, lo que el Observatorio Venezolano de Violencia relata es una gran cantidad de organizaciones criminales que poco a poco se iban fagocitando una a otra hasta ser las organizaciones criminales que tienen ahora. El famoso Tren de Aragua y sus famosas facciones simplemente fue cuando el Tren de Aragua fagocitó a otras organizaciones. O sea, ese es el problema. Ajá. Toda esa pericia, toda esa habilidad para delinquir es producto de una competencia por obtener lo que llamaron la famosa vacuna. Es decir, había una organización criminal que tenía una zona y peleaba contra otra en Venezuela, y ahí se daban los tiroteos, se daban los problemas, pero no los asesinatos. Entonces, entre ellos mismos se fueron entrenando para poder dominar zonas. Por eso es que para ellos es muy sencillo venir aquí a amenazar, a amedrentar, producto de toda esa pericia que ellos ganaron en su país. Ha sido décadas y décadas de dejadez con respecto a la elección ciudadana. Ajá. Eso es lo que le puedo decir, ¿no? Manuel, la presidenta Dina Boluarte ha ido a Estados Unidos a decir que Perú es un país pacífico, ¿no? Que estamos en paz, dice Dina Boluarte. Sin embargo, vemos en los noticieros todos los días que es totalmente lo contrario, ¿no? ¿Qué falta de consideración o de amor al país, o de querer trabajar o gobernar de frente y no de espaldas acá a los ciudadanos, a los compatriotas? Nos están matando en el país, ¿no? Ellos están avanzando. Ellos han tomado, como se dice, la causa, ¿no? Bien a pecho, y ellos salen, ¿no? En boca, en cuello, decir de que, bueno, tomen precauciones, que van a iniciar una guerra. ¿Y qué está esperando, no, el gobierno que no actúa, Manuel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay una presunción, quizás yo me imagino, quizás hay un soborno por parte de estas ONGs hacia los legisladores, ¿no? Claro, no a todos, pero sí el Congreso también no nos da, ¿no?, esa opción, esa esperanza de poder pacificar las tierras peruanas, ¿no? Mire, yo le voy a contar una experiencia. Nosotros venimos desde el año 2017, pero nosotros hemos hablado con muchas autoridades en Lima, nos han cerrado las puertas. ¿Qué sucede? Después de tantos choques de puerta, producto de los constantes rechazos, porque en el 2017 nosotros éramos xenófobos, la gran xenofobia, malos, miserables, o sea, pero ¿qué pasó? Pues no, ahí están las consecuencias de no escuchar lo que nosotros teníamos que decir, pues no. ¿Qué sucedió? Que al final nos dimos cuenta que los organismos internacionales tienen aquí una fuerte presencia. En el anterior Congreso, en el Congreso en el que Fujimorismo tenía una abrumadora mayoría, sucedió que nosotros fuimos a tocar puertas. Y ninguno de los congresistas, tanto de derecha como de izquierda, nos hizo caso. Inclusive es realmente limitante ver cómo prácticamente los congresistas dejan de lado este tema y prefieren dedicarse a cualquier otro tema, el día de la papa, el día de no sé qué cosa. ¿Y qué pasa? Y Manuel, totalmente vergonzoso este congresista Balcázar, este viejo rabo verde, porque lo voy a decir así, que quiere impulsar, en lugar de estar impulsando leyes a favor del país, está impulsando el matrimonio infantil, Manuel. ¿Cómo es posible que un padre de la patria esté impulsando el matrimonio infantil? Más bien el Congreso a esas personas que impulsan cojudeces, voy a decir, disculpe la palabra, deben desaforarlos, ¿no? Porque acá el país está desangrando. ¿Cómo vamos a tener esa clase de congresistas? Por Dios, Manuel. El problema es que esa misma clase de congresistas es la que se niega a tomar el toro por las astas. El congresista Américo González
está pues, ya lleva casi todo el año 2023 intentando sacar la ley de expulsión inmediata, y el gobierno en el mes de agosto la observó, y hasta ahora sigue para una segunda insistencia, y les importa muy poco a este Congreso, por lo menos, sacar la ley de expulsión inmediata. Es increíble, hay un gran abandono con respecto a las autoridades, y parece que fuese a propósito, parece como si quisiesen de que nosotros estemos atemorizados con esta delincuencia, para que ellos puedan pues llevarse el dinero por costales. Eso es realmente lo que parece, que estuviesen ahí esperando que uno esté pues atemorizado por quien pues te va a robar, para que no te preocupes por el funcionario que te está robando en la obra pública, por el que te está robando pues no en los impuestos. Ajá, o sea, pareciera esto, que están utilizando estas muertes de tantos compatriotas peruanos para tener una cortina de humo el gobierno y poder hacer lo que se le da la gana. Manuel, tenemos una llamada. Vecina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de N60 Radio. Agradezco la comunicación con el señor Manuel del colectivo Justicia Perú. Y antes de hacer la pregunta, quiero manifestar que muchos peruanos trabajamos desde el anonimato ante esta invasión extranjera que nos ha colgado este gobierno de políticos en realidad que son una vergüenza para el país. Yo lo que quería preguntarle al señor Manuel, si van a aperturar el padrón para que los peruanos que estemos en este momento preparándonos, ¿no?, para hacer una verdadera protesta, y de esta manera, con este padrón, con este registro, poder demandar al gobierno peruano, porque está poniendo en este momento a todos los ciudadanos en riesgo, en peligro su vida, de vivir en zozobra, y la Constitución debe de proteger la salud, la seguridad, la integridad física del peruano honesto. Cuando dicen de que algunos venezolanos, no todos son malos, no todos los colombianos son malos, ¿por qué nosotros tenemos que pensar en los que no son malos? Si nadie piensa en los peruanos buenos. Acaban del señor que estuvo secuestrado, el señor Díaz, con 3 dedos cercenados. ¿Por qué nosotros nos tienen que colgar problemas ajenos? ¿Y por qué nosotros tenemos que pensar en los buenos si nadie piensa en los peruanos buenos? Quiero saber si legalmente este padrón podría aperturarse a través de su colectivo, que me imagino debe tener todo el registro correspondiente. Muchas gracias, buenas tardes, gracias, bendiciones. Gracias. Sí, justamente para responderle, realmente sí, habíamos pensado en una propuesta, de pedir unos kits para hacer unos padrones, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad que nosotros hemos encontrado? Que tú puedes, los ciudadanos tienen, pueden pedir al Congreso que se haga una propuesta para leyes o para reglamentos, pero el problema es que eso pasa por el Congreso, es decir, uno puede juntar las firmas necesarias a través de un kit electoral, pero el problema es si el Congreso realmente pues podría recibir ese, sí, claro que lo recepciona, pero rápidamente lo puede rechazar. Por eso es que todavía se sigue pensando en otras medidas de lucha, pues, ¿no? Eso es lo que tengo que responder, ¿no? Así es, Manuel. Manuel, entonces ustedes como colectivo nacional Justicia Perú, ¿qué están impulsando? ¿Están trabajando de la mano con algún congresista? ¿Están impulsando alguna ley para que el Congreso pueda...? Sí, justamente estábamos impulsando la ley de la expulsión inmediata, ley que rápidamente los abogados que defienden los derechos humanos de los delincuentes comenzaron a criticar, dando pues una gran cantidad de falsedades. Entre las grandes falsedades que ellos dieron era que no permitía que los delincuentes cumplan sus condenas efectivas, cuando lo que está buscando la ley de expulsión inmediata es que aquel delincuente que ha cometido un delito que no lo lleva a la cárcel, sea
sea expulsado de forma inmediata. ¿Qué hace un delincuente que lo han condenado a 3 años de prisión no efectiva, quedándose en el Perú a firmar libros? Como el escándalo que hubo hace una semana y media de un venezolano que fue condenado a 3 años de prisión no efectiva por robar un celular, que fue, espero que sea la última condena por robar celulares, que no tenga que ver con los 12 años que supuestamente está planteando el primer ministro Tarola en sus nuevos decretos legislativos. El señor se va a quedar 3 años aquí a firmar libros, no lo van a expulsar, y después dice, después que firme los 3 años el señor podrá ser expulsado. Qué bárbaro. Eso es una ofensa realmente, ¿no? Para el peruano, ¿no? Tenemos una llamada. Hola, hola, muy buenas tardes, vecina, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señora Denise. Disculpe, aprovechando la presencia de su invitado, que lo respaldo totalmente en su lucha que hace en defensa de los peruanos, quería también aprovechar qué comentario le merece que este personaje indeseable, que es un mantenido, el señor Óscar Pérez Torres, representante de los venezolanos, está psicoseando a todas nuestras autoridades a que nuevamente se amplíe un plazo para que, así como se está regalando el Perú a las meretrices con visas humanitarias, él nuevamente está psicoseando, porque claro, ve con facilidad como algunos peruanos no hacen cumplir la ley. Quiero por favor su opinión al respecto. Estoy escuchando muy atentamente. Muchas gracias por la oportunidad a N60. Gracias, Muy gracias. A ver, Manuel, respondo rápidamente. Lo que sucede es que el señor Óscar Pérez prácticamente ha hecho un negocio aquí. ¿En qué sentido lo digo? Tanto Óscar Pérez como Nancy Arellano, como Paulina Fachín, que ya no está aquí, generaron una migración artificial, hablando con el gobierno y en conjunto con los organismos internacionales, con el gobierno de PPK, prácticamente quitando todos los filtros, llevando a sus compatriotas de Venezuela al Perú, y ya estando aquí, ellos extender la mano a los organismos internacionales pidiendo ayuda. Dice, hay 2 millones de refugiados, decían ellos, hay 2 millones de refugiados aquí en el Perú, nosotros somos una organización sin fines de lucro y queremos ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese modus operandi es muy conocido, pues, ¿no? De los ONGeros que nunca, de verdad, pues no, reciben dinero y nunca transparentan qué hacen con el dinero. O sea, ha pasado 6 años y el señor Óscar Pérez viene a pedir un mes más. O sea, han pasado 6 años desde 2017 hasta 2023 y no han podido regularizarse todos los que, con todos sin filtros, prácticamente bajando los precios de los plásticos, de los PTP, de los EPPs, y no lo han hecho hasta ahora. Realmente lo que el señor está haciendo es un negocio. Eso es lo que veo, es un negocio y hay pruebas de sobras para respaldar eso, ¿no? Ajá, así es, Manuel. Bueno, pues esperemos, Manuel, que esto se solucione pronto, ¿no? Y que, bueno, los pocos o casi nadie está, ¿no? Los únicos que vemos en lucha, los congresistas son pocos, contaditos, y los dedos de las manos sobran, que están a favor de la expulsión de extranjeros delincuentes, ¿no? O sea, ojalá el gobierno, pues, se tome ¿cómo se dice?, el deber que tienen, ¿no?, como gobernantes, y como están cobrando también del Estado, de poder legislar a favor de la ciudadanía. Nos están matando, Manuel. Ojalá Dios permita no se desate una guerra civil, ¿no?, y se pueda, pues, solucionar el tema, lograr pacificando el país. Te agradezco, licenciado Manuel, la oportunidad que me das de conversar contigo. Él es vocero del colectivo Justicia Perú. Estaremos en contacto seguro ya con estos temas de seguridad ciudadana. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, te agradezco por la entrevista.